Buenos días. Nuestra primera lectura es la Génesis 24, 34 al 38, luego 42 al 49 y por último 58 al 67. ¿Listo? Dice la palabra: Yo soy siervo de Abraham, explicó, y el Señor ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha enriquecido. El Señor le ha dado rebaños de ovejas y cabras, manadas de ganado, una fortuna en plata y en oro, y muchos siervos y siervas, camellos y burros. Cuando Sara, la esposa de mi amo, era ya muy anciana, le dio un hijo a mi amo, y mi amo le ha dado a él todo lo que posee. Mi amo me hizo jurar y me dijo: no dejes que mi hijo se case con una de esas mujeres cananeas. En cambio, vuelve a la casa de mi padre, a mis parientes, y encuentra allí una esposa para mi hijo. Así que cuando llegué al manantial, hice esta oración: oh Señor, Dios de mi amo, Abraham, te ruego que me des éxito en esta misión. Mira, aquí estoy, parado junto a este manantial, y esta es mi petición. Cuando venga una joven a sacar agua, yo le diré: por favor, déme de beber un poco de agua de su cántaro. Si ella dice: sí, beba usted, y también sacaré agua para sus camellos, que sea ella la que has elegido para ser la esposa del hijo de mi amo. Antes de terminar de orar, en mi corazón vi a Rebeca saliendo con un cántaro de agua al hombro. Ella descendió hasta el manantial y sacó agua. Entonces yo le dije: por favor, déme de beber. Enseguida ella bajó el cántaro del hombro y dijo: sí, beba usted, y también daré de beber a sus camellos. Así que bebí, y después ella dio de beber a mis camellos. Entonces le pregunté: ¿de quién es hija usted? Y ella contestó: soy hija de Betuel, y mis abuelos son Nacor y Milca. Así que puse el anillo en su nariz y las pulseras en sus muñecas. Después me incliné hasta el suelo y adoré al Señor. Alabé al Señor, Dios de mi amo, Abraham, porque me ha guiado directamente a la sobrina de mi amo, para que ella sea la esposa de su hijo. Así que díganme, ¿quieren o no mostrar amor inagotable y fidelidad a mi amo? Por favor, respóndanme, sí o no, y de esa manera sabré qué hacer después. Entonces llamaron a Rebeca. ¿Estás dispuesta a irte con este hombre?, le preguntaron. Sí, contestó, iré. Entonces se despidieron de Rebeca y la enviaron con el siervo de Abraham y sus hombres. La mujer que había sido niñera de Rebeca lo acompañó. Cuando Rebeca partía, le dieron la siguiente bendición: hermana nuestra, que llegues a ser la madre de muchos millones, que tus descendientes sean fuertes y conquisten las ciudades de sus enemigos. Después, Rebeca y sus siervas montaron en los camellos y siguieron al hombre. Así que el siervo de Abraham se llevó a Rebeca y emprendió el viaje. Mientras tanto, Isaac, que vivía en Negev, había regresado de Bet-Lahai-Roi. Una tarde, mientras caminaba por los campos y meditaba, levantó la vista y vio que se acercaban los camellos. Cuando Rebeca levantó la vista y vio a Isaac, se bajó enseguida del camello. ¿Quién es ese hombre que viene a nuestro encuentro caminando por los campos?, preguntó al siervo, y él contestó: es mi amo. Entonces Rebeca se cubrió el rostro con el velo, y el siervo le contó a Isaac todo lo que había hecho. Luego Isaac la llevó a la carpa de Sara, su madre, y Rebeca fue su esposa. Él la amó profundamente, y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Esto es palabra de Dios. Buenos días. Vamos a leer el Salmo 45 del 10 al 17. Escúchame, oh hija de la realeza, toma en serio lo que te digo. Olvídate de tu pueblo y de tu familia que están lejos, pues tu esposo, el rey, se deleita en tu belleza. Hónralo porque él es tu señor. La princesa de Tiro te colmará de regalos. Los ricos suplicarán tu favor.
La novia, una princesa, luce gloriosa en su vestido dorado. Con sus hermosas vestiduras la llevan ante el rey, acompañada por sus damas de honor. ¡Qué procesión tan alegre y entusiasta! Cuando entran en el palacio del rey, tus hijos se convertirán en reyes como su padre. Los harás gobernantes de muchas tierras. Daré honra a tu nombre en todas las generaciones. Por eso, las naciones te alabarán por siempre y para siempre. Es palabra de Dios. La siguiente lectura corresponde a la epístola del día de hoy, que es del libro de Romanos. La epístola de Romanos, capítulo 7, versículos del 15 al 25. Y dice así: realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero yo sé que lo que hago está mal. Eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. Entonces, no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer el mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente no soy yo el que hace lo que está mal, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida: que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder que está dentro de mí, que está en guerra con mi mente. Este poder me esclaviza al pecado que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me liberará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Gracias, Dios. La respuesta está en Jesucristo, nuestro Señor. Esta es palabra de Dios. Buenos días. Continuamos nuestras lecturas con lo escrito aquí en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11. Y si me quieren seguir en la lectura del versículo 16 al 19 y después del 25 al 30. Dice así: yo quisiera darme el permiso de añadir el versículo 15. Que dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Y ahora sí sigue el versículo 16 y dice: mas ¿a qué compararé esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros diciendo: os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Pero la sabiduría es justificada por los hijos. Saltamos al versículo 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos, y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas que me fueron entregadas por mi Padre, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoce alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera decir, revelar. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros,
y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Esa es palabra de Dios. Bueno, yo quiero dedicar esta predicación a los jóvenes. Es una predicación que está llena de contrastes. Pero también les voy a pedir que no se distraigan. No miren ahora nada más urgente que oírlo a él. ¿Ya? Entonces, no nos distraigamos con nada. Este es un pasaje complejo y tiene sus buenos contrastes. Entonces, ayúdenme, estando todos en sintonía, métanse en el mismo tren conmigo. Bueno, yo me acuerdo que en alguna ocasión, cuando la generación de jóvenes que éramos de UCO, asistíamos a una misma iglesia. Me acuerdo que estaba Pía de Restrepo, estaba Eugenio, Lisandro, mucha gente de UCO. Y asistíamos a la misma iglesia. Y un sábado era la tarde de jóvenes. Y estábamos haciendo una dinámica de cómo escuchar de una manera apropiada, el escuchar empático, el escuchar con eco, el escuchar dando respuesta, el escuchar enmudecido, y hacíamos muchas dinámicas. Alguien propuso una dinámica que consistía en lo siguiente: alguien se retiraba donde no pudiera escuchar lo que los demás habláramos, y acordamos una dinámica un poquito monstruosa, porque cuando llegaba el otro, al que se iba, alguien le decía: cuando tú regresas al recinto donde estamos todos, tú tratas de contarles esto y esto y esto y esto. Pero cuando la persona venía, nosotros estábamos encargados de sabotearle y de no pararle bolas. El uno hablaba con el otro y el otro estaba haciendo otra cosa. Espérate un momentico, no sé qué. Y ella ahí parada, tratando de ser escuchada. Y bueno, sí, escuchemos a Anita, ¿ya? Y ella intentaba y otra vez todos conversábamos y eso, así como en 3 ocasiones, ¿ya? Entonces, por supuesto, la dinámica la puso una psicóloga maquiavélica. Entonces, la chica terminó llorando. Esta joven terminó llorando y se sintió muy incómoda. Entonces, fíjense lo incómodo que es no escuchar. ¿Cómo se siente el otro? Te lo lleva hasta el dolor, lágrimas, ¿ya? Bueno, así pasa también con los niños, los ancianos, que ya los dejamos como de escuchar. En otras culturas no, en otras culturas ellos tienen prioridad y son muy bien escuchados. Entonces, el tema central es la sabiduría de escuchar a Dios. De eso se va a tratar esto. Antes de seguir adelante, y todo me sale en verso, todo lo que converso. Este pasaje está rodeado de otros que lo fortalecen, forman como una muralla de palabras. Y descubrí que hay un pasaje en Zacarías, hay otro salmo, el 72, el salmo 45, el salmo 145, y el pasaje de Génesis, que es una pieza magistral con una narrativa romántica de tradición. Parece una novelita o novelazo, no sé. Y este compromiso del siervo por querer cumplir su misión. Entonces, eso es bien. Estuve muy tentada de tomar ese pasaje, pero el de Mateo me agarró también. Y el de Pablo, el de Romanos, que no es más que una confesión de su lucha. Porque él es uno de los pocos poderosos y de los pocos. Yo no creo que Pablo fuera un pobretón, pero es uno de los pocos con conocimiento y doctrina hebrea y de los poderosos que escuchan. Pero al mismo tiempo, aquí en Romanos hace una confesión de su lucha interna.
de cómo solo el Espíritu le guía a hacer lo correcto. Pero él, como nosotros, tenía unas luchas titánicas en su ser interior, por escuchar, por obedecer, por ser sabio. Bueno, veamos qué nos dice Mateo acerca de todo esto. ¿Quién era Mateo? Había sido un publicano, uno que no había oído nada, solo el tintinear de las monedas, de los dracmas, de los denarios. Y estaba ahí haciendo de las suyas y él oye el llamado de Jesús. Y se para, deja eso ahí y le sigue. Uno que escuchó. Y años después nos transmite esto. Interesante, ¿no? Bueno, entonces, por eso desglosé y quiero hacerlo con ustedes este pasaje tan interesante. ¿A quién dirige Mateo su escrito, su evangelio? A los judíos inconversos, a los tradicionalistas, a los legalistas. Él, como judío, se preocupa por su propio pueblo, ¿ya? Es de su preferencia ese auditorio. Y una de las principales preocupaciones de Mateo es la tesis de que Jesús es el Mesías. Ese es el que se estaba esperando. Ese es el enviado y créanle, por todas sus señales, por todos sus milagros y todas sus enseñanzas. Esa es la tesis de Mateo, perdón. Y la idea principal se ve como repartida en este texto. No siempre la idea central se encuentra en una sola frase o en un solo versículo, sino que a veces parece estar repartida, dispersada en más de 2 o 3 o 4 versículos. Y la primera cosa que entra en lo primordial que hoy ocupa este pasaje es que el que tiene oídos para oír, que oiga. O sea, es muy elemental. Les he dado oídos para que me oigan. Háganlo funcionar. Y dice más adelante en el versículo 19 que la sabiduría es demostrada, así se traduce, es demostrada, la sabiduría de los padres es demostrada en los hechos de los hijos. Y entonces ahí entramos en juego 2 generaciones, la de nosotros los padres y la siguiente, la de nuestros hijos. Entonces es para ustedes. Y el Señor se goza al predicar esto, y yo creo que Él, en medio de todo este discurso que viene dando, ve quiénes le están escuchando y quiénes no, porque uno se da cuenta cuando está aquí parado quiénes de verdad le están escuchando y quiénes no, quiénes le escuchan a medias, quiénes se están distrayendo, quién bosteza, ¿ya? Entonces, odio que bostecen, ver. Cuidado con bostezar. No, mentira. Entonces, al darse cuenta de esto, Jesús dice: te alabo, Padre, y hace esta plegaria de regocijo, de gratitud, porque le has mostrado a estos indignos, estos ignorantes, estos malditos, decían los judíos, de quienes eran los pobres ignorantes, les has revelado estas cosas tan complejas, tan secretas entre tú y yo, se las estás dando a ellos. Ellos me están escuchando. Entonces, esos desgraciados, esos indignos, es a quienes les he dado escuchar, a quienes les es dada la sabiduría de escuchar a Dios. Entonces, ¿qué pasa antes de esto? ¿Qué pasa antes de esto? Jesús viene
desempeñando su ministerio y viene dando una cantidad de instrucciones. Vayan así a este pueblo, sacúdanse los pies, no lleven ni alforja, si les hacen esto, ustedes hagan lo otro. Y viene previniéndoles y dándoles una cantidad de señales y de enseñanzas para que vean cómo es el asunto de hacerse oír. ¿Ah? Y viene haciendo sanidades y enfermos para que le crean, para que le oigan, para que se convenzan. Eso es lo que antecede a este pasaje. Y comienza este pasaje invitando a escuchar. Y termina este pasaje invitando a descansar. Y después el pasaje que sigue es el permiso que ya se daban los discípulos de arrancar espigas en el día de reposo. Porque venido Jesús, la ley entra a un segundo plano. La ley que era tan importante para los judíos y los fariseos y todos estos maestros, todos estos doctos, que muy pocos le escucharon. Y esos son los antecedentes y lo que sucede después. Pero miremos más atentamente los textos que nos ocupan. En el hecho de desconocer, de no oír, ahí está el nudo, la problemática que nos plantean estos textos. Ignorar las señales, ignorar lo dicho y actuar como ignorantes, aún desde nuestra propia religiosidad, aún desde la ley que era tan conocida, tan trajinada para estos fariseos y maestros. Me llamó la atención que hay unos ayes, hay unos lamentos, casi sentencia. Ay de ti, Corazín y Betsaida, porque sería preferible el castigo de Sodoma y Gomorra que el que te va a acaecer, el que te va a suceder a ti. Y estas ciudades de Corazín y de Betsaida eran ciudades donde había grandes escuelas religiosas. Ahí se concentró mucha de toda la teología judía. Y Sidón y las otras eran ciudades paganas que muchos profetas condenaron, y de reinos paganos que terminan todas estas ciudades que Jesús menciona en la ruina. Quedan unas cuantas hectáreas de esas ruinas todavía, pero no quedó piedra sobre piedra. Entonces, fue consecuencia de haberlo tenido ahí y de no haber aprovechado la oportunidad, como el versículo que dice: los jóvenes se reúnen en la plaza, que era el recinto comunal, era el espacio cívico, y tocaban flauta, los músicos, los artistas o los niños hacían sus juegos, y los ignoraron, no festejaron con ellos, no les gustó el juego, les parecieron súper aburridos. Entonces, ojo con las oportunidades que vienen de Dios, ojo con lo que también nos dice la circunstancia que estamos leyendo. Se trata de oír, de ver, de leer, de tocar, de detectar, de descodificar mi circunstancia para saber qué hacer y no subestimar lo que hacen otros. Ese toque de la flauta, ese lamento, y que no acompañamos al que está dolido, al que está lamentando, no oímos al otra alma. Pero, ¿de qué se trataba todo esto? Se trataba de las almas, de oír la salvación. Ese es todo el interés de Jesús cuando predica, cuando hace señales, cuando resucita, cuando sana. Es
salvarnos. Es oír que es para la salvación de nuestras almas, es para la gloria de su reino. Eso es. Sí, están caminando conmigo. Siempre se trató de eso, de salvar las almas. Pero hay unos que no me escucharon. Y es más, querían acallarlo. Entonces, todo esto sucede en medio de un imperio extranjero que no tenía nada que ver con ellos, que los estaba molestando, que era un agobio. Imagínense ustedes con hoy la situación política como está, no solamente en países vecinos, sino en el mundo entero. Vivir en algún país con dictadura, hay una tensión permanente, porque el pueblo se pregunta, ¿cuándo va a terminar esto? Y el dictador también, ¿hasta cuándo podré ejercer este dominio? Porque nada es para siempre, solo Dios. Entonces, se teme ese momento porque se vive bajo una tensión de la sentencia. ¿A qué horas esto se va a reventar? Y nos vamos a ver cómo es que estamos los unos y los otros, que es lo que está pasando en la vecindad de Venezuela. Están matando a la gente, al pueblo raso, a quienes se atreven valientemente. Debió ser muy agotador vivir bajo el dominio político, económico, religioso, ya, y toda esa, es como convivir. Eso sí es yugo desigual, mejor dicho. ¿Cierto? Y entonces miraban para el otro lado y estaban los legalistas con sus leyes poniendo dobles cargas sobre ellos que ni ellos mismos llevaban. Entonces esa tensión debió ser horrible. Y entran los contrastes. Y contrastes porque en el versículo 16 ya dice Jesús, ¿a qué compararé? Ahí va a ser un contraste. ¿A qué compararé esta generación de niños caprichosos, adolescentes, inmaduros, que no les gusta nada, no bailan, no lloran? O sea, como dice el dicho, no fían ni presta el hacha, ¿cómo es? O ni bailan ni... Entonces, lo que sí hacen es que son unos críticos de miedo. Ay, este gordiflón no hace sino comer y beber y se pasa de largo por el día del descanso, del sábado. Y Juan el Bautista, ese es un extraño, era un raro, nada que ver, ¿ya? Pero eso sí, criticaban, pero de lo lindo. ¡Qué oratoria! Entonces daban por sentado y acudían a él muchos de ese auditorio que Jesús tiene ahí. Son multitudes que vienen tras de él, ¿no? Son multitudes y son sus discípulos, también hay cerquita y tal. Y los críticos. Ahí vienen los gentiles, los sencillos, los paganos, los idólatras. Eso era un revuelto, eso era un sancocho anormal. Y ahí están los sordos. Ahí están los sordos, que son los endurecidos, los insensatos. Pero también están los que tienen alma de niños. Los sencillos dicen, no, yo no sé nada, pero esos oyen, esos entran en sintonía. Veamos qué más. En los otros pasajes se nota que la falta de sabiduría afecta a las generaciones. Esos otros pasajes del Antiguo Testamento hablan de eso, de cómo los mayores afectamos las generaciones y va a seguir ese buen o ese mal ejemplo, esa sabiduría o esa insensatez, esa necedad. Va a seguir a nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros bisnietos. Entonces es una cosa que no solamente me atañe a mí, sino que yo tengo que tener cuidado.
Por eso Jesús alaba al Padre y le da gracias por quienes sí le han escuchado. Podemos llegar así a decir que escuchar es sabio y de sabios. Y también podemos discriminar qué escucho y qué no. También ya sabemos que nuestra sabiduría o nuestra necedad se manifestará en nuestros hijos y en los hechos de nuestros nietos y bisnietos y todas las generaciones siguientes. Ahora, escuchar es un privilegio. Acuérdense que Jesús le abre los oídos a uno que no oía. Escuchar es un privilegio. Hace poco una pariente me decía, no, ella está toda malita, ¿no? Ya es una mujer de avanzada edad y eso. No, yo ya estoy esperando es que Dios me recoja. Mira, pero ves, oyes, coordinas, caminas, cocinas, comes, te acuestas, duermes, ves tus novelas. Tienes mucho más que lo que crees que has perdido. Has tenido una buena vejez. Entonces, ¿qué oímos de nosotros mismos? Nuestras historias tristes, lo lamentable. No se concentre ahí. No es sano. Y nos perdemos los privilegios que sí tenemos. El escuchar a Dios es un don de Él que ha trascendido a nosotros. Gracias por Mateo, por Pablo, por Zacarías, por Abraham. Por ellos, hoy estamos aquí, escuchando todavía sus voces. Yo siempre digo que lo peor es el olvido. Una de las peores cosas que le puede suceder a uno es el olvido. No olvidemos. ¿Cómo resuenan en nosotros estos relatos? ¿Qué escuchamos realmente? ¿A dónde me llevan? ¿Cuáles son mis sorderas? ¿O dónde identifico yo que no se está escuchando? Una cosa que me pareció muy interesante es que pocas veces Jesús enseñó en las sinagoga, dentro de un recinto, siempre fue afuera, tratando de ser abarcativo y que más le escucharan a Él. Si hubiera habido un estadio, Él va al estadio y no predica desde el recinto de una iglesia. Entonces hay una intención ahí, hay una intención de que más gente le escuche, de dar más oportunidades. Y entonces siempre fue desde Él hacia nosotros. Pero yo soy un oidor ocasional. Vengo de vez en cuando a Él para escuchar y busco esos pasajes que me son placenteros, promisorios. Pero la verdad es que escucharla. No disponerse a oír solo lo que me gusta. Ay, tan bonitas que son las serenatas. Yo puse serenatas. Yo me acuerdo que en una ocasión fuimos todos los del Instituto Musical allá en Cartagena y fuimos a poner una serenata y en el camioncito de alguien nos rebuscábamos por donde fueran los recursos, pusimos un piano vertical y preparamos el repertorio y todo. Y fuimos a un barrio muy tradicional allá en Cartagena, que es Getsemaní, que se ha vuelto un gueto de ricos
foráneos. Y pusimos la serenata y eso se oía divino. Ahí frente a la Plaza de la Trinidad estaba la iglesita y con violines y piano y las voces y que iba a cantar el uno y los otros. Así. Y la serenata era para un profesor muy buena gente y muy buen profesor. Y terminamos la serenata y nunca se abrió la ventana. ¿Qué pasó? Y sale la mamá. No, es que fulanito se fue de viaje. No oyó las flautas. No oyó la alegría. Dios también es alegría. ¿Sí ven? Dios no es solo penuria y sufrimiento y escasez y pobreza. Dios también es regocijo, es juventud, es festejo de la buena nueva que estamos oyendo. Ese es el motivo mayor de alegría. Tenemos salvación y vida eterna en su reino. Entonces, ¿qué oigo yo desde esta mitad de mi caos personal, familiar y nacional? ¿Qué oigo yo aquí en mi comunidad? ¿Cuál es la sabia herencia que dejo a otros? Dios me permite levantarme de mi caos, de mi ruina y llevarme a mi descanso. Y no hablo de morir, sino de vivir. El Señor puede trasladarme de mi necedad y de mi monotonía a escuchar su música. El Padre me invita a bailar, a danzar, no a mi ritmo, sino al suyo. Jesús era carpintero y él hacía mesas, hacía cosas para los establos, hacía muebles para la cocina y hacía yugos para los bueyes. Entonces él sí que sabía de yugos y nos invita a tomar su yugo, que es suave y ligero, hecho de una manera especial. No va a marcar, no nos va a doblegar ahí como borregos, no. Es un yugo chévere, suavecito. Dios nos invita, te invita a moverte de un cargo, de un puesto de gran importancia a uno de el mejor en su reino. Entonces, recibamos esta palabra, recíbanla, óiganla, métanla en su corazón, en su mente, como si fuera música, como si fuera la primera vez que la escuchan, como si la desconocieran, con un sentido de novedad, como esa caricia oportuna, tan chévere que es cuando lo acarician a uno de una manera suave, providencial, oportunamente, cuando uno está necesitando ese abrazo y llega. Bueno, esto es lo que estamos escuchando aquí. Entonces oigamos de esa manera distinta ese canto, esa oración que Jesús hace regocijándose con el Padre. Y oremos. Oremos para también ser escuchados por Él, porque Él nos escucha. No hay distancia que le impida escucharnos. Entonces quisiera que, habiendo oído esto, oremos libremente, oremos en el Espíritu, oyendo el Espíritu. Cada quien tiene sus luchas, sus debates personales, y bueno, este es el tiempo ya de orar y que haya un eco de esto que hemos escuchado.